11, el festival. Papa a los subtes, pero por otro lado cada vez aparece más gente que vio al actual Papa Francisco, antes Cardenal Bergoglio, viajar en subte. No sé qué opinaría el Papa sobre la tarifa, pero hay un panel que va a decir... A ver, ¿quién quiere decir cuánto debe costar el subte? ¿Quién tiene el número? ¿Vos? Arriesgo 1, 2 pesos, no más. 1 o 2 pesos, porque 1 es la mitad de 2. Más para el lado de 1 que para el lado de 2. Más para el lado de 1 que para el lado de 2. ¿Acuerdo, desacuerdo? En realidad no se puede hablar de tarifa Sí. en las condiciones actuales. Hay una empresa que hace casi 20 años que está al frente de la concesión, una privatización menemista que han sostenido todos los gobiernos desde el 94 hasta esta parte, que se ha llevado todo el dinero que ha podido, no solo el que recauda a través de la venta de los pasajes, los negocios que tiene, sino también el dinero de los subsidios. No se sabe a dónde ha ido, o sea que no se puede hablar de ninguna tarifa hasta que no se abran los libros de contabilidad de la empresa, se sepa dónde está ese dinero, que no se invirtió en mantenimiento, en obras, ni en seguridad, en los trenes, en las vías, en las estaciones, y entonces después de eso podemos hablar de tarifa. Por eso nosotros decimos que el costo más grande que tiene el subte hoy sigue siendo la empresa Metrovías, que es un intermediario innecesario que se lleva mucho dinero. Perdón la interrupción. ¿No es muy libre mercado lo que estás diciendo? A ver, porque es de acuerdo a cómo esté, fijamos la tarifa, y si la tarifa diera 10, de acuerdo a la necesidad. No puede dar 10 nunca, porque si usted hace el cálculo de todo el dinero que se ha llevado, quizá sería gratis la tarifa. Yo creo que mucho dinero yo dije que ha 2 desaparecido. pesos o menos, y lo dije como para introducir el tema, pues yo creo que lo que hay que, en primer lugar, hacer un estudio es cuánto puede pagar la gente para poder viajar en el subte y no una tarifa que expulse gente del servicio, porque acá el último aumento de 1.10 a 2.50 hizo que cerca del 24% de los pasajeros que hasta ese momento iban en el subte dejaran de utilizarlo. ¿Cuánta gente va a dejarlo si se lo llevara a 3 pesos con 50 como quiere el gobierno? Otro tanto. Yo creo que un servicio que cumple un rol social como es el subterráneo y el transporte, la tarifa no puede estar ligada al mercado, sino que tiene que estar ligada a las posibilidades económicas del último de los trabajadores y sectores populares de la ciudad del Gran Buenos Aires. Y después habría que discutir en todo caso cómo se hace para financiar, ¿no es cierto?, el resto del costo. Yo creo que no hay ningún estado, en ningún lugar del mundo que pueda desatenderse de financiar parte del transporte. Ninguno. Lo que creo que sobra, en este caso en particular, es Metrovías, porque se lleva una ganancia extraordinaria que si nos la sacáramos ya bajaríamos los costos de una manera tremenda. Fernando Sánchez quería decir algo sobre... Sí, me parece que hay que hacer un equilibrio. En primer lugar, no ser libre mercadista, pero sí saber cuánto es el costo de explotación en el sentido económico de las redes subterráneas. Después de ahí no alejarse del objetivo... Yo hice un chiste, pero de la cosa del mercado salió que hasta puede ser gratis. No, pero no es una cuestión de libre mercado, es una cuestión por eso de lógica, es un chiste, pero... Porque es un servicio público, debería estar pensado desde esa óptica y no como un negocio. Podría ser gratis. Digo, porque todo servicio que presta el Estado de la Ciudad de Buenos Aires tiene un costo. Entonces, pero por supuesto no se tiene que alejar nunca uno de lo verdadero objetivo, que es que viaje la mayor cantidad de gente posible, con la mayor seguridad, a la mayor cantidad de lugares posibles y con el mayor confort posible. Eso es un servicio público. ¿Vos tenés un número? Entonces, yo digo que nosotros primero tenemos que saber cuánto es el costo total, sacando el costo excesivo de explotación de una empresa que no sirve absolutamente para nada. Lo dijo el Estado Nacional, lo dijo el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, lo dicen los trabajadores y lo decimos los diputados de oposición. Entonces, me parece que hay costos todavía que se pueden bajar mucho más. Una vez que sepamos que era el proyecto que nosotros te habíamos presentado en la legislatura alternativo al del jefe de gobierno, lamentablemente no fue sostenido por el resto de los diputados, una vez que se sabe cuánto es el costo, se toma la decisión política para que efectivamente sea inclusivo de nuevos pasajeros y se pueda ampliar la red, no expulsivo de pasajeros actuales.
Un servicio público de transporte masivo de pasajeros que expulsa pasajeros es un fracaso como política pública. Elio Rebot, Me parece que sos el oficialista. se ha en los últimos años desvirtuado hasta lo más sencillo de entender. Me parece que hay que hablar de precios. ¿Cuánto cuesta determinado servicio? Económicamente se llama precio. ¿Cuánto cuesta operar el subte y en función de la gente que debe ser transportada, cuánto debe pagar alguien por viajar? Perdón, hay una discusión, porque está planteado el tema de costo-precio, en realidad sí está planteado. Pero una aquí. cosa es el precio del servicio y Sí. otra cosa es el precio, la parte del precio que paga el pasajero. Bien. ¿Sí? Hoy hablamos de tarifa constantemente, en realidad los precios pueden ser subsidiados. ¿Esto qué quiere decir? Una parte que paga el pasajero y una parte que no paga el pasajero, sino que paga el Estado. Sí. Que todos sabemos que el Estado somos todos, así que lo terminamos pagando incluso la gente que no tiene trabajo, porque cuando hay un subsidio y el Estado paga, lo paga incluso el que no viaja, Sí. ¿sí? Que es mayoría en términos de ricos pobres, es decir, la gente adinerada generalmente no viaja en el transporte. Entonces, yo no veo a Bulgeroni en el subte. Entonces, ese hombre paga el subte, pero en la proporción de cuántos Bulgeroni hay en la Argentina con relación a cuántos pobres hay, es infinita la diferencia. ¿Qué significa esto? Una parte del precio lo paga la gente y otra parte la cubre el Estado con la plata de todos. ¿Sí? En definitiva, la sigue pagando el laburante, porque la mayoría de los trabajadores son mayoría en la sociedad. Los sectores más humildes son mayoría en la sociedad. El subte el año pasado se estableció que debía costar 2 pesos con 50, contra una tarifa, contra un costo de operación que se establecía en 4.80, 4.90 en ese momento. Según el contrato, porque hay que aclarar que la tarifa se fija en función de un contrato que está firmado por el Estado Nacional y que ahora se le transfirió a la ciudad. Fue un contrato que se firmó, como dice el compañero, en la época de Menem, en condiciones que ya conocemos, y además todos somos críticos de la operación de la empresa. Yo comparto mucho los puntos de vista. Yo creo que la empresa que hay que ha abrir estado robando todo este tiempo tiempo con el consentimiento del Estado. ¿Compartís que haya que abrir todo como sugirió? Yo creo que al las comienzo? cuentas públicas son eso. Son cuentas que todos debemos poder revisar. ¿Y por qué no hicieron la auditoría antes de discutir el aumento? ¿Por qué no hicieron el informe técnico? Esa es otra discusión. No, es la misma, porque ustedes aumentan sin hacer un estudio profundo. Hay un estudio hecho. De ¿Dónde hecho, está? ¿Por qué no lo informaron? Hay varios estudios hechos. ¿Por qué De no hecho, hay uno informaron hecho a la por el audiencia Gobierno Nacional. y a los legisladores? Mirá, hemos hablado muchas veces con el responsable de Subterráneo, Ricardo, y ustedes le han hecho todas las preguntas. Que a uno no le gusten las respuestas no quiere decir que no tenga informe técnico y respuesta. qué auditoría hicieron? Que era lo que se estaba discutiendo para ir al grano de la Le cuestión. voy a decir lo que ha pasado hasta ahora. Ninguna. En cada vez que se discuten tarifas, en que el gobierno ha fijado una tarifa, en el caso del subte, cuando se fijó 2,50, muchos fueron a la justicia frenó, la Cámara dio vuelta. ¿Por qué? Porque el juez de primera instancia, cuando recibe la demanda, tiene 3 días para resolver y no le da vista al Estado, ni le pide información. Directamente dice, acá hay un diputado que me dice que no me dieron la información y que no existe el respaldo técnico de lo que está tomando el gobierno, entonces yo cautelarmente suspendo. Cuando llega esa información, la Cámara revierte la medida cautelar. Este ha sido el devenir de todas las medidas cautelares vinculadas a tarifa y yo creo que va a ser el que siga esto. Ahora, ¿cuánto debe costar el servicio de subte para el pasajero? Tiene que estar relacionado con quién paga el saldo de lo que cuesta. Como el Estado Nacional no transfirió a la Ciudad de Buenos Aires, como dice la Constitución, los recursos con los cuales subsidiaba antes el subte, ¿sí? Y ha tenido una decena de años con los cuales ha mantenido prácticamente frisada la tarifa, entonces la ciudad tiene que sacar el dinero de alguna parte. No puede hacer como el Estado Nacional de pedirle al Banco Nación, no puede hacer como el Estado Nacional de sacarle la plata al ANSES, no puede hacer como el Estado Nacional de darle a la maquinita de imprimir dinero. Entonces tiene que ajustarse a lo que técnicamente es posible. La tarifa hoy, si nosotros miramos la tarifa fijada hoy, es prácticamente un ajuste inflacionario de la fijada del año pasado, con más un pequeño plus. ¿Qué estamos hablando de la de 380? De la de 250. Hoy estamos hablando de cuánto. De 350. Por eso, 350. Sí. Le digo, si vos tomas la inflación 40% y le agregás, si vos tomas la inflación y le agregás
el recupero de inversiones que tiene que hacer el gobierno, porque hubo 10 años de desinversión, porque la empresa estaba robando con el consentimiento del Estado Nacional. Sigue robando, no cambió nada, no es que está. Y nosotros ustedes con empezamos la ley a operar, que votaron, le garantizaron las el negocio. auditorías están Antes de hacer una auditoría, una empresa que opina que robó, le va a volver a dar la nosotros tenemos, concesión. por la ley que votó la legislatura. Hay un quinto integrante de la mesa que no habló todavía, Martín Machay. A ver, dos cuestiones. Sí. Primero, es cierto que la tarifa de 1.10, que era la anterior, es barata si la comparamos con otros países del mundo. Nos vamos a Chile y a Brasil, Sí. pasado a pesos argentinos, hoy la tarifa, un viaje, está más o menos entre 6.50 y 7.50. Depende, allí además difieren en horarios, hora pico, hora no pico. Pero lo que hay que destacar acá es que primero, como decía Bodart, no se ha presentado la auditoría, o sea, no se sabe cuánto cuesta realmente operar el subte. Y un segundo tema, todo lo que es negocios periféricos del subte, es decir, alquileres, peajes, concesiones, franquicias, publicidades, es una parafernalia de dinero que se mueve en el subte que lo manejaba hasta el 1 de enero de este año, hasta el 31 de diciembre en realidad, la concesionaria. Todavía no se ha definido quién opera eso, es decir, está a cargo de la ciudad, es base subterránea de Buenos Aires, a partir del 1 de enero lo maneja, pero todavía no se ha hecho la migración. Todavía no se sabe cuántos son los ¿Lo ingresos. maneja es ente regulador de control? ¿O lo maneja el propietario? ¿Qué quiere decir lo maneja en ese caso? Quiere decir que hasta el 31 de diciembre Sí. un alquiler se lo alquilaba a Metrovías. La publicidad era a Vía Subte, que también es de Metrovías. Ok. Desde el 1 de enero todo eso queda en manos de Subterráneos de Buenos Aires. No se sabe si lo va a operar Subterráneos de Buenos Aires con sus propios recursos, si lo va a Lo dar va a en tercerizar. concesiones. Pero todavía no se ha hecho. Son ingresos que hasta el 31 de diciembre ¿Cuánto es eran un ganancias ingreso? de la empresa. ¿Cuánto lo cuantificás eso hoy? Me puede? imagino que la legislatura tendría que tener o hacer una solicitud de gasto. No se sabe. ¿Lo tiene cuantificado? No se sabe. Como no se ha hecho la auditoría, tampoco se sabe, además. Hay un periodo de transición que votó la legislatura donde el gobierno de la ciudad debe decidir quién va a continuar operando el servicio. Puede decidir que el propio gobierno decida operarlo estatalmente, puede decidirlo que sea otra empresa o que sea la misma empresa con otras condiciones. ¿Y por qué se sube la tarifa antes de decidir eso? Porque todos los meses hay que Yo hablo, pagar perdón, yo los hablo- gastos operativos del hablo de gobierno de la los ciudad, nego- si no, no llega a fin de año, es imposible. Perdón, mi pregunta era sobre los negocios, vos lo llamaste ¿cómo? Los negocios periféricos. Los periféricos. Yo preguntaba sobre eso, si eso está cuantificado. La operación de los ¿Cuánto comercios es? y cosas, por contrato le correspondían a Metrovía, con Sí. la ley de transferencia de la legislatura. La legislatura, ¿qué hizo? No aceptó la transferencia No se sabe. lisa y llana Digo, porque Yo del preguntaba, contrato ¿cuánto, original. digo? ¿Cuánto Entonces, Nada se recauda por sabe eso? porque no se ha hecho una auditoría y a una nebulosa. empresa que no se la ha auditado se le va a seguramente a volver a concesionar y sin tener una auditoría se aumenta. Por eso cuando discutimos el tema de los costos tenemos un problema. Porque la ciudadanía tiene derecho a la información pública y acá se están tomando decisiones que afectan al conjunto de la ciudadanía, como son los aumentos, sin tener un estudio serio. ¿Y por qué no se hace un estudio serio? Uno se puede preguntar. ¿Por qué hay un gobierno que aumenta antes de auditar para saber realmente si se necesita eso, más, menos o lo que sea? Ahí es donde para mí salta la connivencia entre el Estado y las empresas, porque todos los números que se están diciendo acá, que hace falta tanta plata, que se tiene que subsidiar la mitad y otra parte del pasajero. Son todos datos que no salieron de un trabajo independiente del Estado para auditar. Son datos que se lo pasa a la empresa porque la empresa le dice, antes al Estado Nacional le decía, che, necesito tanta plata para darme subsidios, incluso fraguando datos, porque eso se ha demostrado que fraguaba balances para justificar cada vez más subsidios, y ahora esa misma empresa le dice, che, necesito una tarifa más o menos de 7 pesos, paga vos la mitad con subsidio y la otra mitad la pago yo. Así se está discutiendo la tarifa en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires. Por eso el juez le dio lugar al amparo que yo presenté, porque no había un solo dato que justificara el aumento. Ahora han entregado datos. Yo sinceramente creo que debe haber muchos funcionarios con tendinitis, porque la verdad creo que lo dibujaron en 24 horas, porque si lo hubieran tenido antes, lo hubieran entregado en las audiencias públicas en la legislatura. No lo entregaban porque no lo hicieron nunca. ¿Cómo hicieron para entregarle 8 centímetros de papeles que más o menos se dice? Deben haber estado dibujando. Y si el juez realmente investiga esos papeles, se va a dar cuenta que no hay nada que justifique el aumento seriamente. ¿Cómo estaremos que se dice que los papeles son falsos y todavía no lo leyó? Esta es la postura con la cual se está discutiendo el subte.
No, papi, vos tenés que entregárselo a la ciudadanía. Cuando el diputado va al juez le dice, no tengo ninguna información, y después aparece un expediente que tiene toda la información y cuya foja final es el decreto que dice, por esto lo aumento porque es la aplicación del contrato. ¿Me permitís? Acá hay una cuestión. Sí. Si es por lo que yo quiero que cueste, del chiste anterior. yo quisiera que todo el mundo pudiera bajar, y si es posible, gratis. Ahora, la verdad es que el mundo no funciona así. Los servicios públicos son eso, servicios que hace el Estado, y no particulares, a veces a través de empresas privadas, que tienen un costo operativo. Perdón. Ahora, ¿Por qué en la mayoría del mundo es estatal? Claudio de la Carbonara. No, por lo del chiste anterior. En la mayoría del mundo los subtes son estatales. un ¿Por segundo, qué sí. acá Un segundo. son privados? No, hay un problema en esta mesa, digo, porque Sí. hay algunas personas que hablan como si no tuvieran nada que ver con esto. Digo, se votó una ley en la legislatura donde votaron la mayoría de los legisladores de todas las bancadas, digo, la oposición, el oficialismo, que le permitió al gobierno de la ciudad... Ponele nombre para... Sí, para- Sí, no todos algunas excepciones no, pero digo, la mayoría, los que se pelean, el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, que se pelearon durante 1 año y medio para ver quién se hacía cargo del muerto, votaron los dos juntos, con las 4 manos que tienen todos ahí adentro, el traspaso que le permite al jefe de gobierno hacer lo que está haciendo, o sea, con una audiencia pública no vinculante en la que participamos. Con el consentimiento de los delegados de subte también, está claro. No es tuyo así. no, de tus compañeros sí. No es así. Los trabajadores del subte entienden muy bien cuál es el ataque que hay detrás de ese traspaso, pero el problema que hay es que el subte es un transporte público y debe estar pensado en función de aquellos que lo usamos, que somos los trabajadores. Es un servicio público y no un negocio. Por eso también es un poco loco comparar precios de acá, de allá, de otros países. Digo, es un servicio público. Hay que pensarlo como corresponde en función de los usuarios. Insisto, la mayoría de los que utilizamos el transporte público somos trabajadores. No se ha hecho la inversión, no se ha hecho el mantenimiento, sostenido por todos los gobiernos. Este traspaso no trae ninguna mejora al subterráneo, más allá de algunos cambios cosméticos. No hay auditoría y digamos, la solución es que se abran los libros, se conozca dónde está ese dinero, que se devuelva, que se vaya a la empresa, que se restatice el subte para ponerlo bajo control de aquellos que realmente queremos que sea un servicio público, trabajadores y usuarios. No pueden seguir siendo los trabajadores los que banquemos la explotación. ¿Qué parte del mundo Digo, los usuarios y los trabajadores manejan el subte? si usted quiere, un solo lugar donde si usted exista, quiere, porque y por eso están como están. Por eso bueno, el pero transporte sin embargo público... yo te doy algún ejemplo. No, pero déjame para redondear la idea. Digo, si hay que sacar dinero, termino con esto la idea, si hay que sacar dinero, hay que hacer nuevos impuestos, pero a la grande fortuna. Usted habla de Bulgeroni, pero él tendría que pagar mayor cantidad de impuestos, tendría que generarse impuestos a la especulación financiera, a los negocios inmobiliarios. Cobrarle a la venta de acciones, que la Bueno, ciudad todo tiene eso, la posibilidad y no le todos esos que cobra. se A ellos no le benefician cobra porque los impuestos, pero trabajadores quiere nos darle movemos- tarifazo a la nos gente. movemos cotidianamente a nuestro trabajo, les agradezco. deben pagar, porque los servicios públicos deben ser eso. ¿Le Servicios puedo dar un públicos dato y no último? negocios. Para un dato que está circulando, Es de que último, en todo es el mundo es último más subte. caro, es falso. Hay que comparar el salario mínimo de cada país y cuántos boletos se pueden comprar con ese salario mínimo. Y ahí nos vamos a dar cuenta que Argentina, si lleva 3.50 comparado con el salario mínimo, se compran menos boletos de subte que los que se compran en Venezuela, en San Pablo, hasta en París. Y eso La es última porque no se denuncia, compara, Alejandro. cuando se hacen tarifazos, no se Parece comparan un programa con del el Partido nivel Obrero. de vida de la Les gente. Parece un agradezco. programa del Para que Partido vos sepas, Obrero. yo soy militante del PT. Yo soy del Están MST, tercerizando, les agradezco. tercerizando, Les quieren agradezco a los eliminar cinco, no hay lo más último, tiempo. porque es importante No hay más para ver tiempo. de dónde quieren sacar el dinero, eliminando puestos de trabajo en el subte. No hay más tiempo. Gracias a los cinco. Gracias a ustedes. En serio. Ya volvemos con la discusión sobre el dólar, la brecha, blue o black, no sé.